Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de Aprendemos de este año 2023. Recuperamos las actividades formativas a EPAP después del periodo veraniego estival. Espero que todos hayáis descansado y ya veis que comenzamos con un tema de máxima actualidad y de máximo interés para todos. Novedades en bronquiolitis, consecuencias a corto, a medio y largo plazo. No puede ser más actual en un momento en el que todos estamos empezando a ver bronquiolitis en la consulta y la gran mayoría de las comunidades hemos empezado la administración del anticuerpo monoclonal, el Niservimab. Para ello contamos con dos grandes ponentes, la doctora Ana Grande Tejada, pediatra del Hospital Materno Infantil de Badajoz, pero ella también dice con mucho orgullo que previamente ha sido pediatra de atención primaria y así me lo dijo ayer que recordara decirlo hoy en la presentación. Y el doctor Ángel Carrasco Sanz, de todos conocido, pediatra de atención primaria en el Centro de Salud Potosí de Madrid. Los dos tienen grandes conocimientos, interés y experiencia en el área de infecciosas y vacunas respectivamente. Las preguntas, que seguro que va a haber muchas, os sugerimos, a petición de los ponentes, que las vayáis escribiendo en el chat, pero que esperéis a que la sesión avance, porque van a abordar el tema desde muy diferentes vertientes y quizá a lo largo de la sesión vayáis encontrando respuestas a preguntas que os pueden surgir en el inicio de la sesión, ¿de acuerdo? Sabéis que las podéis dejar en el chat y al final los ponentes las irán respondiendo. Yo no quiero robar más tiempo a los ponentes. Os dejo ya, Ana, cuando quieras puedes empezar a compartir la presentación. Y Voy. muchísimas Creo que gracias puedo, a ver, ahora. muchas gracias por colaborar en este Confirmarme, proceso. confirmarme si se ve Sí, se ve muy bien. correctamente. ¿Sí? ¿Pantalla completa? Estamos ahí, Pantalla ¿no? completa, perfecto. Muy bien, gracias. Porque digo, ya tenía ahí dudas si vamos a poder o no. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues dar las gracias a los compañeros de la EPAP pues, por contar conmigo para hablar de este tema que, bueno, que yo creo que a todos los pediatras pues nos interesa muchísimo porque todos los años, durante 8 o 10 semanas, pues nuestras consultas están llenas de esta patología, ¿no? Entonces, pues gracias por permitirme hablar de este tema. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás, que sé que sois muchos. Y bueno, espero que lo que os vamos a contar Ángel y yo, pues os sea útil en vuestra práctica clínica diaria, que al final es lo más importante, y que nuestros niños pues estén lo mejor posible. Sin más dilación, comienzo y bueno, y este es el tema, ¿no? de lo que vamos a hablar. A ver, eh, no sé por qué no puedo. Ahora, bien. En primer lugar, bueno, aunque todos lo sabemos muy bien porque para nosotros no es algo nuevo, el VRS es un gran problema en la pediatría. Ha sido una epidemia que teníamos anualmente muy, muy escondida porque no tenía mucha visibilidad. Y este trabajo que estima la carga de enfermedad en el mundo a nivel global en los lactantes menores de 6 meses para el año 2019, pues es uno de los muchos que hay que visibiliza el gran problema que supone el VRS, ¿vale? Más de 6 millones de episodios nuevos de infección del tracto respiratorio inferior por virus respiratorio sincitial al año en menores de 6 meses, 1,4 millones de hospitalizaciones por este motivo, que a los 2 años el 90% de los niños ya se han infectado, ¿vale? O más, ¿vale? Depende de los ámbitos en los que nos movamos, que es un virus que produce una elevada mortalidad. En menores de 6 meses, las muertes relacionadas con VRS se estimaron en el año 2019 más de 45.000 y que entre el 3 y el 6% de las muertes de los niños entre 28 días, quitando el periodo neonatal, y los 6 meses es atribuible a VRS. Y podríamos pensar, bueno, sí, esto supone el virus respiratorio sincitial mortalidad, pero esto es a nivel mundial, en los países en vías de desarrollo,
pero bueno, en los países más desarrollados, industrializados, como el nuestro, en países europeos, también la carga de enfermedades en el lactante es muy importante. En nuestro propio país también hay mortalidad por virus respiratorio sincitial, por supuesto, en números mucho más bajos, pero entre 10 15 muertes anuales por VRS tenemos en la edad pediátrica. Y este trabajo, como os comentaba, muestra datos de carga de enfermedad en Europa, ¿no? En países ya nos quitamos, pues muchas veces siempre nos referimos a países en vías de desarrollo y vemos, parece que es algo, bueno, pues en Europa, ¿no? En nuestro ámbito. Y este trabajo incluye 5 países europeos, entre el cual está incluido nuestro país. También hay datos de Santiago de Compostela en este trabajo y es un trabajo llevado a cabo en niños sanos nacidos a término entre el 1 de julio del 2017 y abril del 2020, y en el cual se hace un seguimiento a los nacidos y durante el primer año de vida. Se incluyen un total de 9.154 niños, de los cuales de forma activa se testaron 993, como podéis ver ahí. Y ahí lo que logramos ver es que uno de cada 56 recién nacidos a términos sanos van a hospitalizar por VRS anualmente en Europa. El tema de sano es muy importante, es algo que a los pediatras nos ha preocupado mucho porque hasta ahora teníamos una medida de prevención, ¿no? Para el VRS, pero era dirigida a unos grupos muy estrictos de población que se definían grupos de riesgo, aunque como luego ya veremos, los grupos en riesgo pues, son mucho más, ¿no? En este trabajo también se evidencia que el 5,5% de los hospitalizados va a acabar ingresado en las unidades de cuidados intensivos pediátricos o neonatales y que el 57,9% de las hospitalizaciones por virus respiratorio sincitial ocurren en menores de 3 meses, y esto es algo que se repite una y otra vez. En cuanto a la carga de enfermedad del virus respiratorio sincitial en España, la pandemia COVID, una de las cosas positivas que nos trajo fue la necesidad de visibilizar qué ocurría con los virus respiratorios, no solo con la gripe, que había una vigilancia ya claramente establecida, sino que había una necesidad de vigilancia del virus respiratorio sincitial y del nuevo virus que teníamos, del SARS-CoV-2, que necesitábamos saber qué ocurría, ¿no? Y esto es una de las cosas positivas que de forma colateral sí nos ha traído la pandemia, que es tener una vigilancia reglada en todo el país de la carga del virus respiratorio sincitial, que es algo que los pediatras pues llevábamos viviendo y sufriendo muchos años, y yo creo que esto sí ha sido algo de las cosas positivas que dentro de todo lo que nos ha traído la pandemia. Y vemos que tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, pues se repiten, como podemos ver aquí, estas curvitas verticales, que no nos gusta esta curva vertical, que supone que las consultas, esas 8 o 10 semanas de atención primaria, están llenas que no tenemos no hay ni una cita libre, y que los hospitales se llenan las camas, se llenan las unidades de cuidados intensivos, que a veces hay que frenar las cirugías, se tienen que suspender, y bueno, todo el impacto que sabemos que eso tiene todas las temporadas de otoño e invierno y que vemos, pero que esto ha permitido visibilizar algo que nosotros sabíamos que ocurría, pero objetivarlo para todo el mundo, digamos, ¿no? Era una epidemia que vivíamos de forma un poco silente. Las hospitalizaciones por edades, bueno, también datos. Aquí podemos ver pues, que los niños de 0 a 4 años son los que más hospitalizan, y bueno, y luego el otro grupo, que yo siempre digo que las edades extremas de la vida, los niños y las personas muy mayores, tienen muchas cosas en común con los virus respiratorios, y es que les afectan con mucha mayor gravedad. Hay muchos datos y muchos trabajos que hablan de la carga de enfermedad del virus respiratorio sincitial en pacientes hospitalizados, ¿no? Y quizás es algo que es más sencillo de medir. En atención primaria, en muchas ocasiones tampoco tenemos una prueba complementaria que te permita saber que ese niño que tienes allí concretamente tiene un VRS. Lo sabemos cuando hay época epidémica. Cada vez se está instaurando más en los centros de atención primaria que se pueda disponer de pruebas diagnósticas
analíticas, microbiológicas para poder tener una confirmación del dato, que es muy importante, pero es algo que lleva menos tiempo instaurado. Entonces hay menos datos publicados sobre este tema. Este trabajo me parece muy importante, es un trabajo llevado a cabo en España del Grupo de Valencia y de Galicia, y es un estudio retrospectivo que se lleva a cabo entre septiembre del 2017 y junio del 2018, que incluye más de 50.000 niños menores de 5 años. De nuevo, volvemos a ver que los menores de 5 años, un 87,9% no pertenecen a grupos de riesgo, de esos grupos de riesgo que teníamos hasta ahora una medida preventiva para ellos, y de los menores de un año más de un 80%, un 83%, como podéis ver ahí. Y este trabajo es muy interesante porque muchas veces el cuantificar qué coste puede tener un niño con una bronquiolitis desde hospital, con lo que cuesta una cama, un ingreso en UCI, es algo que es muy medible, pero desde atención primaria es mucho más complejo y no hay tanta información disponible. Bueno, pues aquí podemos ver cómo se evalúa que en función de la edad que tenga el niño, el número de visitas que hacen atención primaria, que como vemos aquí los más chiquititos, salvo los menores de un mes, que aquí muchos hospitalizan, pues estos niños que son más chiquititos, ¿qué ocurre? Pues que consultan más número de veces en atención primaria, supone mucho número de consultas, son niños que tienes que ver muchas veces. Y a su vez se hace una estimación de los costes económicos que esto puede tener. Entonces, esto también es importante, de tal forma que se estima que puede tener cada episodio en torno a 400, cercano a 450 euros, ¿no? Que puede costar cada una de estas bronquiolitis que atendemos en primaria. Y este trabajo es importante por lo que os comento, porque hay muy pocos trabajos publicados que estimen el coste y el número de visitas que tienen estos niños en primaria. Y los que trabajáis en primaria, yo que trabajé también, sabemos que suponen muchísima demanda en época epidémica y las consultas se colapsan. Este trabajo, un poco hablando también de lo que os había ido comentando, me parece también importante, se presentó en el ESPI del 2022 y evidencia pues lo que un poco he comentado, que el grosso que tenemos, la distribución por casos de bronquiolitis, la mayoría se atienden en atención primaria, ¿vale? Es la mayoría porque afortunadamente hospitalizan muy poquitos de todas las bronquiolitis que vemos, pero sin embargo aquí vemos en amarillo eso, que la mayoría son de atención primaria, más de un 70%, y lo que es el coste económico, pues claro, el impacto mayor te lo da la hospitalización, ¿vale? Pues por eso, pues porque está todo más regalado y porque los costes de los días de hospitalización y sobre todo si hay hospitalización en UCI, pues son muy elevados. Y hablando de factores de riesgo, que un poco algunas cositas he ido ya comentando y que todos además, los que vemos bronquiolitis lo sabemos, el principal factor de riesgo es la edad. La edad es un factor de riesgo que además hemos ido comentando algunos trabajos, el trabajo de Europa, a nivel mundial la estimación, la edad es el mayor factor de riesgo de tener una bronquiolitis con mayor gravedad. Por supuesto están los clásicos, ¿no? Toda la cardiopatía, todo esto, esos son los niños que sabemos que tienen más riesgo de tener enfermedad grave, pero lo que supone mayor grosso de número, el mayor porcentaje, son niños sanos, niños que no tienen nada. Y eso se repite una y otra vez. Y yo aquí os he querido compartir también datos del hospital donde yo trabajo, que yo estoy ahí en la unidad de lactantes, de niños menores de 2 años, y si os dais cuenta, se vuelve a repetir, ¿vale? Entre 28 días y 3 meses, ¿vale? Retirando el periodo neonatal, pues ahí tenéis, también incluimos los menores de 28 días. Si incluimos todo esto, pues como veis, niños mayores de 6 meses tenemos apenas el 12%. O sea, la mayor hospitalización la dan los menores de 6 meses, ¿vale? Ese es el mayor volumen que tenemos, la edad, ¿no? Los menores de 6 meses, y eso consultemos donde consultemos, la serie, la nuestra o la que veamos, siempre es igual, ¿vale? Y los menores de un mes, pues ya sabemos todos que el riesgo que tienen de hospitalización es muy elevado y en UCI, pues muchos de ellos. Pero la bronquiolitis no solamente causa, perdón, el VRS no solo causa bronquiolitis y eso es una enfermedad aguda, eso ocurre en ese momento, pero el VRS
lleva inherente muchas más cosas. Hay un impacto mucho más allá, que eso también es algo que vemos nosotros y desde atención primaria y ves muchísimo aquel niño que ha estado ingresado con una bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, muy pequeñito, que ha tenido un cuadro grave, que algunos de ellos han estado en UCI y son niños que luego vemos en la consulta de forma repetida con sibilancias recurrentes. Eso es algo que vemos, eso es una cosa que sabemos que ocurre. O sea, es una punta del iceberg la bronquiolitis, el cuadro agudo. Hay mucho más que condiciona eso. Además, esa bronquiolitis, ese episodio y las sibilancias recurrentes que tienen estos niños condicionan en muchas ocasiones la vida de las familias. Sabemos que condiciona mucho la vida de la familia. Y yo hablo también de pasado porque en muchas ocasiones sabemos que condiciona la vida antes de tener una bronquiolitis. Es decir, aquellas familias que tienen un nuevo hijo, tienen otro hijo menor de 4 años y tienen un hijo que nace en temporada de VRS, que saben lo que es una bronquiolitis y que esa familia ya actúa condicionada pues por ese nuevo hijo, ese nuevo miembro que van a tener en la familia, que en ocasiones, si es un niño menor de 3 años, van a decidir no llevarlo de forma temporal a la guardería, o sea, condiciona antes de incluso a la familia. Eso tiene también un impacto importante y eso desde atención primaria también es algo que ves mucho y que las familias lo comparten contigo. La bronquiolitis, como os digo, y el impacto que tiene pues posteriormente. El tema de la sibilancia es algo que hay muchos trabajos que nosotros en los niños estos que vemos, lo vemos en la consulta, pero que hay muchos trabajos publicados, ¿no? Analizando la relación entre estos episodios de infección por VRS en el primer año de vida y el impacto que tiene eso posteriormente. Este trabajo concretamente es un trabajo llevado a cabo en Estados Unidos que incluye 16 temporadas y en el cual se evalúa precisamente esto, el riesgo de sibilancias durante los primeros 5 años de vida en aquellos niños sanos, recién nacidos a término, que han tenido una bronquiolitis por virus respiratorio sincitial en el primer año de vida. De tal forma que comparando los niños que han tenido esa infección por virus respiratorio sincitial en el primer año de vida con los que no la han tenido, el 69,7 por cada 100.000 habitantes versus al 28,7 por cada 100.000 tiene mayor riesgo de tener sibilancias en los primeros 5 años de vida. Este trabajo que ha sido también publicado recientemente, que es también un trabajo llevado a cabo en niños sanos en Estados Unidos, no son niños prematuros, son niños a término y sin patología de base. Este trabajo también evidencia que los niños no infectados por VRS tienen hasta un 26% menos de riesgo de tener sibilancias recurrentes durante la infancia. Y hay otros trabajos, porque sabemos la sibilancia es quizás lo que más relacionamos con la infección precoz por VRS, pero hay muchas más cosas que la infección precoz por VRS muestran mayor incidencia. Este trabajo, llevado a cabo en niños nacidos del 1 de junio al 31 de diciembre en las temporadas de 1995 a 2007, que incluye los lactantes que ahí podéis ver, en este trabajo lo que se evalúa es que aquellos niños que han tenido bronquiolitis en los primeros 6 meses de vida asocian un mayor riesgo de tener en los 6 meses siguientes, de los 6 a 12 meses de edad, de tener neumonías, de tener otitis media y de especialmente este trabajo en el uso de los antibióticos, o sea, una mayor incidencia de uso de antibióticos en los 6 meses después de haber tenido una bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, ¿vale? Este trabajo me parece también importante y el tema del uso antibiótico, sobre todo cuando las resistencias antibióticas sabemos que es una de las pandemias del siglo XXI que la OMS pues así lo ha referenciado. En cuanto a este trabajo, que es de suma importancia porque ha evidenciado algo que, bueno, con la pandemia, que ha sido otra de las cosas que hemos aprendido, en la pandemia el virus respiratorio sincitial y otros virus respiratorios no circularon, no tuvimos virus respiratorios. Sin embargo, el neumococo siguió colonizando en la nasofaringe, hay trabajos publicados sobre eso, no hubo ningún cambio
Y, sin embargo, nos encontramos una disminución durante la pandemia cuando disminuyó la circulación de estos virus respiratorios de la enfermedad neumocócica invasiva. Esto pues nos hace pensar que hay relación entre la patogénesis de cómo pasamos de estar colonizados por neumococo a tener una enfermedad invasora por neumococo, el papel que pueden jugar los virus respiratorios en esto, ¿vale? Esto cuando se volvió a restablecer la circulación viral en países como Alemania, en Reino Unido, pues se vio que rápidamente subieron las infecciones virales, pero también la enfermedad neumocócica invasora, ¿vale? Entonces, esto es un dato también importante porque es algo que también nosotros cuando veíamos en nuestras consultas, ¿no? Están los niños coincidiendo con infecciones víricas, veíamos que tenemos más patología por bacterias que colonizan la nasofaringe. Con neumococo, pues que en este caso claramente se ha visto evidenciada la relación que tiene que haber alguna relación y tiene que tener un papel importante la coinfección viral en que tú pases de estar colonizado a hacer una enfermedad invasora. Y fijaos, me parece también este trabajo que yo digo que solo lo pueden llevar a cabo los británicos, porque fijaos, un estudio de cohorte prospectivo desde el año 1946 solo pueden hacerlo los británicos. Yo, este tipo de estudios tan prolongados, siempre lo digo, solo pueden ser ellos, que en vigilancia epidemiológica y en seguimiento tienen una paciencia extrema. Bueno, pues este trabajo relaciona y pretende establecer la relación que puede haber en tener una infección precoz por virus respiratorio sincitial en los primeros 2 años de vida con la mortalidad prematura de adultos por causa de respiratoria. De tal forma que a partir del año 1972, en esos nacidos en el 46 con 26 años, hace un seguimiento hasta los 73 años. Y concluye que los niños que han tenido infecciones por virus respiratorio sincitial en los primeros 2 años de vida están asociados con casi 2 veces más riesgo de muerte prematura en adultos por causa respiratoria y que además está asociado con un quinto de cada una de estas muertes, o sea, con un 20,4%. O sea, fijaos que incluso ellos relacionan el impacto de la mortalidad prematura por causa respiratoria en edad adulta. Y bueno, ellos en este mismo trabajo establecen que el exceso de muertes que ellos tienen desde el año 72 de estos individuos que tenían 26 años ahí hasta el año 2019 en Reino Unido es pues similar a la población que tiene Santander, unos 175.000 en muertes, el exceso de muertes debido a esto. Y bueno, ya no suelto más rollo porque Ángel os va a contar ahora algo más interesante y luego ya seguiré yo. Pero muy importante con este problema que sabemos nosotros que es el virus respiratorio sincitial y con todo el impacto que tiene, pues hay distintas poblaciones dianas y estrategias de prevención, ¿vale? Unas que van a ir dirigidas a los lactantes, que van a ser inmunización pasiva a través de anticuerpos monoclonales, que ya es una realidad en nuestro país. Las vacunas de las embarazadas, que ya están autorizadas, que luego comentaré yo un poquito, y las vamos a tener próximamente. Y algo que está un poquito más lejano, que es la vacunación en los niños, pues ya entre 6 meses, incluso 5 años, ya hay trabajos sobre algunos ensayos clínicos sobre vacunas ahí. Y de adultos os comentaré también un poquito, pero yo ya no me enrollo más porque ahora el que os va a contar algo muy interesante y que está súper de actualidad y que tenemos la suerte de que en nuestro país pues se está implementando es Ángel. Sin más, Ángel, te doy paso. Bueno, muchas gracias por la invitación al equipo de AEPA Aprendemos. Bueno, en principio a mí me toca hablar un poco de la novedad de los anticuerpos monoclonales y bueno, como tenemos que, por no andar compartiendo y descompartiendo la presentación, Ana me pasará las diapositivas. Bueno, el virus respiratorio, aquí tenemos un esquema del virus respiratorio sincitial y vemos que la proteína F
puede encontrarse en dos formas. La forma prefusión, que es la forma que se encuentra antes de que el virus infecte la célula, y después la proteína F posfusión. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, resulta que los mejores epítopos, los que mejor inmunizan, se encuentran en la proteína F prefusión, pero es muy inestable y rápidamente cambia a la forma posfusión. Esto es algo parecido a lo que ocurre con esos juguetes que son una caja que se abre que lleva normalmente un payaso con un muelle. Pues ese es más o menos el cambio que tiene esta proteína. Entonces, al ocurrir esto, el cambio de conformación da lugar a que se pierdan los mejores epítopos bueno, los anticuerpos frente a la proteína F prefusión son los que tienen la mayor capacidad neutralizante frente al virus y protegen de la infección. En esta diapositiva podemos ver dónde se une el palivizumab al sitio 2. ¿Y qué es el palivizumab? Sabéis que es el anticuerpo que disponemos, que está autorizado para su uso en niños de riesgo y prematuros desde hace más de 20 años. Y el nuevo anticuerpo, el nirsevimab, se une al sitio Z de la proteína prefusión. Siguiente, por favor. Bueno, en este esquema podemos ver las distintas vacunas y anticuerpos monoclonales que se han ido aprobando, utilizando en las distintas y que están en distintas fases de desarrollo. Eh, Vemos abajo que de anticuerpos monoclonales tenemos ya aprobados para su uso por las agencias reguladoras el palivizumab, que como he dicho antes lleva ya más de 20 años, y el nirsevimab. La siguiente, por favor. El nirsevimab es un anticuerpo monoclonal que se dirige contra el epítopo Z de la configuración prefusión de la proteína F y que el mecanismo de acción es que bloquea la fusión celular y es como aproximadamente 50 veces más potente que el palivizumab y ha sido diseñado específicamente para que se prolongara su vida media y para con una sola inyección intramuscular mantener niveles protectores al menos de 150 días. En esta diapositiva vemos los ensayos clínicos realizados. Nirsevimab ha demostrado eficacia y seguridad en los ensayos. Y vamos a repasar los principales estudios pivotales. Todos ellos se han publicado en el New England Journal of Medicine. La siguiente. El primer estudio que se realizó es un estudio fase 2B que se realizó en unos 1.500 prematuros entre el año 2016 y 2017 y demostró una eficacia del 70% para prevenir la infección de vías bajas producida por VRS, que requirió atención médica, y una eficacia del 78% para prevenir la hospitalización por lo mismo, por enfermedad de vías bajas producida por VRS. La siguiente. Pues tenemos el ensayo más grande, que es el ensayo MELODY, que es un ensayo fase 3, realizado en prematuros tardíos, mayores de 35 semanas de edad gestacional y recién nacidos a término. Este ensayo tuvo dos fases, debido a la pandemia, que disminuyó mucho la frecuencia del VRS, dos fases y en total incluyó a más de 3.000 niños. La siguiente diapositiva. Arriba tenéis los resultados del ensayo con las dos cohortes que demostraron una eficacia para enfermedades de vías bajas por VRS 76%, para la hospitalización, para prevenir el ingreso también del 76% y un 78% para prevenir ingresos en UCI. Para la aprobación, la anterior, un momentito solo, por favor. Para la aprobación por la Agencia Reguladora Americana se presentaron a la CIP los datos combinando el estudio 2B, perdón, y el estudio MELODY, y ahí la eficacia rondó alrededor del 80% para prevenir la hospitalización y el 86% para prevenir ingresos en UCI. El siguiente, por favor.
En el estudio Melody se vio que la protección era tanto frente al subtipo A como al B de VRS. La siguiente. Y en cuanto a duración de la protección, solo 2 diapositivas. En la cohorte sudafricana del Melody, por interferencia de la pandemia COVID, no hubo casos de bronquiolitis en los primeros 150 días. Y los casos que aparecieron después fueron menos casos en el grupo del nirsevimab respecto al grupo placebo, lo que hace pensar que la protección clínica puede elevarse por encima de los 150 días. La siguiente. ¿Esta protección cuánto puede llegar a durar? Pues los estudios han sido de hasta 150 días, pero aquí podemos ver que tanto en el estudio fase 2B como en el Melody, los niños que recibieron nirsevimab tuvieron una diferencia muy significativa de títulos de anticuerpos neutralizantes anti-VRS comparados con los que recibieron un placebo, incluso a continuar el seguimiento hasta el año, lo que nos puede hacer pensar que la eficacia podría ser superior a los 150 días. La siguiente, por favor. Finalmente, el estudio Medley fue un estudio que incluyó prematuros, niños con displasia broncopulmonar y cardiopatías congénitas, un estudio hecho fundamentalmente para comparar nirsevimab con palivizumab para evaluar la seguridad y tolerabilidad del nirsevimab. La siguiente. Y se vio que la incidencia de efectos adversos fue similar en los dos grupos, tanto en los del palivizumab como los del nirsevimab. La siguiente, por favor. Esto acaba de salir aquí en la Comunidad de Madrid, en el boletín de reacciones adversas a medicamentos, se publicó hace 2 días. Y bueno, pues el perfil de seguridad del nirsevimab es muy bueno. Tiene muy pocos efectos secundarios. Está incluso por debajo del rango de las vacunas que utilizamos habitualmente en los niños. La reacción adversa más frecuente que se encontró en los estudios fue una erupción cutánea transitoria, macular o maculopapular leve, en los 14 días posteriores a la dosis, pero en menos del 1%, en el 0,7% de casos. Y también fueron muy poco frecuentes la fiebre en el 0,5%, 1 de cada 200, o las reacciones en el lugar de la inyección en el 0,3%. La siguiente. Y finalmente, el estudio más importante que se presentó, todavía no está publicado, lo publicarán supongo en el New England como los anteriores. Se presentó hace muy poco en el Congreso del ESPID de Lisboa en mayo, y es a lo que se refiere este editorial de Anales. Es un estudio que se llama Harmony, hecho en más de 8.000 niños, prematuros y a término, en 250 centros europeos, en condiciones muy similares a la vida real. Y aquí se vio una eficacia del 83% para hospitalizaciones debidas a VRS y un 75,7% para hospitalización por casos graves por VRS. Y un 58% para hospitalización por problemas infecciosos de vías bajas de cualquier causa. Esto son unos resultados francamente buenos. La siguiente, por favor. Y bueno, pues en cuanto a los anticuerpos monoclonales, aparte del nirsevimab, si todo va bien, pronto contaremos con el clesrovimab, que es un anticuerpo monoclonal también de vida media prolongada, dirigido a otro sitio, al sitio 4, que está presente tanto en la forma pre como en la perfusión de la proteína F y que tiene una capacidad neutralizante parecida al nirsevimab. Sobre esto tendremos datos ya definitivos a lo largo del año que viene. Y doy paso otra vez a la doctora Grande, que os hablará de las vacunas. Bueno, gracias Ángel. Y bueno, continuamos sobre esta diapositiva que ya os la hemos puesto en alguna ocasión, pero es muy importante porque mirar todo lo que hay en desarrollo para virus respiratorio sincitial. Yo me voy a centrar pues, en esta parte de aquí. Vamos a hablar de la vacuna de la embarazada, ¿de acuerdo? Que tenemos, bueno, que ya está muy avanzada. Ahora os voy a comentar sobre ella y bueno, y os daré alguna pincelada sobre vacunas que también hay en adultos para virus respiratorio sincitial que pues podrán tener también impacto probablemente en todo lo que ocurra en los niños también, los niños en los mayores y los mayores en los niños. Como he dicho, los mayores, muy mayores, edad extrema y los bebés muy pequeñitos tienen un comportamiento en cuanto a gravedad de los virus respiratorios, pues en el VRS muy, muy similar.
La vacuna de VRS en embarazadas, y hablo de la vacuna porque la única que ha llegado a autorizarse es una de las que hubo en desarrollo, ha habido varios intentos, pero solamente una vacuna bivalente de sus unidades, es la que ha llegado a, bueno, pues, a estar autorizada por la FDA muy recientemente y por la Agencia Europea del Medicamento, ¿vale? La FDA la ha autorizado para las embarazadas entre la semana 32 y 36 para proteger los primeros 6 meses de vida a los lactantes. Y la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, la ha autorizado entre las semanas 24 y 36 de gestación. Ay, perdonadme que no he activado el vídeo. Ahora, perdonadme. Creo que sí me estabais escuchando, pero bien. Y la agencia, como estaba diciendo, la Agencia Europea del Medicamento la ha autorizado entre las semanas 24 y 36 de gestación, con el mismo fin, proteger a los lactantes en los primeros 6 meses de vida. Este es el estudio que también está publicado en New England, el ensayo clínico fase 3, a raíz del cual pues, las agencias reguladoras han autorizado esta vacuna en la embarazada, el estudio MATIS, ¿vale? De tal forma que aquí podéis ver que tanto para enfermedad atendida médicamente a los 90 días del nacimiento, la eficacia de la vacuna en el lactante sería de un 57,1% y para enfermedad grave por virus respiratorio sincitial, fijaos como a los 90 días del nacimiento está en más de un 80% de protección y a los 180 días casi un 70%, un 69,4% de eficacia, ¿vale? Son datos para enfermedad grave muy significativos de protección en los primeros 6 meses de vida, que es cuando sabemos que los lactantes son más vulnerables. Otro tema importante cuando vacunas a una embarazada es la seguridad en la propia embarazada y en el niño, ¿no? En el niño que van a nacer. Pues en cuanto a seguridad, aquí también en el estudio MATIS vemos que no hubo alertas en cuanto a seguridad en embarazada ni en sus hijos tras su seguimiento a los 24 meses y vemos que los efectos adversos, como podéis ver aquí, pues tanto en la madre como en los niños, ¿vale? La incidencia, la diferencia entre los vacunados y el placebo, pues ves que no es significativa, que es igual. Hubo, que eso está también descrito en este trabajo, un ligero incremento, pero no significativamente estadístico, de partos prematuros, ¿vale? De un 5,6% en el grupo de las madres vacunadas frente a un 4,7% con el placebo. Como sabéis, la otra vacuna que hay en adultos, porque esta es la que ha quedado también mayor de 60 años, la bivalente, eh, disponible. Sabéis que había otra vacuna en desarrollo que llevaba fases muy avanzadas, que uno de los motivos del paro del ensayo clínico fue el aumento de incidencia de prematuridad, ¿vale? Entonces, pues saber que no fue un aumento significativamente estadístico. Esto es algo muy importante porque en la embarazada debe de primar la seguridad ante todo. Y en cuanto a otro tipo de estrategias de prevención que podemos tener, bueno, pues en los primeros meses de vida ha habido muchos intentos de conseguir una vacuna de virus respiratorio sincitial, alguna que ya sabemos hace muchos años se desechó por que eran niños que cuando habían tenido la infección posteriormente, los vacunados tenían una infección por VRS que era mucho más grave y probablemente es complejo por cómo es el virus respiratorio sincitial, cómo actúa, por el efecto que tiene y por la propia inmadurez del sistema inmune en los primeros meses de vida y las peculiaridades del virus respiratorio sincitial en su interactuación con el sistema inmune. Y están en desarrollo en fase clínica 2, como podéis ver ahí, pues en niños un poquito mayores, diversas plataformas. Hay vacunas vivas atenuadas, ¿no? Que serían intranasales para niños entre 6 y 24 meses. Y luego en niños ya más grandes hay vacunas también recombinantes, vectorizadas con virus, con adenovirus, ¿vale? Para niños hay distintas plataformas, pero todo ello estamos hablando todavía que están en fase 2, ¿vale? Están todavía
bueno, pues de forma muy incipiente, no hay más datos. Las vacunas del adulto, como ya hemos comentado, os he comentado, la vacuna que hay de las embarazadas es una de las que se utiliza en adultos, la bivalente, que ahora después comentaré, y luego la otra que hay en adultos ahora mismo autorizada es la vacuna también para mayores de 60 años. Esta vacuna que tiene un adyuvante, una gran diferencia con la otra bivalente, y esta es con antígenos de VRSA. La eficacia que tiene es muy elevada, como podéis ver ahí, para infección del tracto respiratorio inferior por VRS en mayores de 60 años, es una eficacia del 82,6% y para enfermedad severa de un 94,1%. Si os acordáis, pues también en esta edad pues, produce mucha hospitalización y probablemente el proteger a esta edad pues, también pueda tener un impacto en proteger de forma indirecta a los lactantes, ¿no? Y la otra vacuna, que es la que ya os he hablado, que esta es la misma que está autorizada también para las embarazadas, pues también tiene autorización para los adultos mayores o iguales de 60 años y la eficacia que tiene, pues como podéis ver también, es muy elevada para la prevención de enfermedad por virus respiratorio sincitial, enfermedad respiratoria por virus respiratorio sincitial. Los porcentajes que hay de estos son muy elevados. Y sin más le doy paso a Ángel. Bueno, vamos a ver, después de todos estos estudios que he mencionado antes, el nirsevimab pues fue aprobado por la EMA, por la Agencia Europea del Medicamento y por la Comisión Europea, el 31 de octubre del año pasado, del 2022, para su uso en recién nacidos y lactantes durante la primera temporada, durante su primera temporada de exposición al VRS. Y también la FDA americana lo aprobó, pero un poco más tarde, el 17 de julio de este año, con una indicación muy similar a la europea. Bueno, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, pues ya lo incluyó el día 2 de enero de este año en su calendario. Lo podéis ver aquí abajo, que está incluida la administración de nirsevimab a los neonatos y lactantes en la primera temporada de VRS. La siguiente, por favor, Ana. Bueno, la ponencia de programa y registro de vacunaciones del Ministerio de Sanidad, que digamos es quien establece las recomendaciones vacunales para el Estado español, pues en este documento de la ponencia de vacunas, que se publicó en julio, recomienda la administración de nirsevimab a una serie de grupos de la población. Pásame la siguiente, por favor, que se ven quizás un poquito mejor en esta infografía estupenda del Comité Asesor de Vacunas. Tendríamos aquí a la derecha la población de alto riesgo, que serían niños con cardiopatías congénitas, displasia broncopulmonar, inmunosuprimidos, errores innatos, enfermedades neuromusculares o pulmonares graves, síndrome de Down, fibrosis quística y cuidados paliativos, que estos tendrían que recibir una dosis al inicio durante cada temporada de VRS hasta cumplir los 24 meses, pues lo antes posible. Y luego, en medio, tendríamos los de riesgo por prematuridad, menor de 35 semanas. Estos tendrían que recibir una dosis antes de los 12 meses, al inicio, durante cada temporada de VRS, lo antes posible. Y finalmente, a la izquierda, los lactantes sanos, que serían menores de 6 meses al inicio o durante la temporada de VRS, que incluiría más o menos a los nacidos entre el 1 de abril de este año 2023 hasta el 31 de marzo del año 2024. Estos recibirían una dosis al inicio de la temporada con una prioridad, establece el documento del Ministerio, para los nacidos entre octubre y marzo. La siguiente, por favor. Bueno, ¿esto cómo se puede hacer? Pues aquí en esta infografía también del CAP, pues podemos ver
Bueno, cada comunidad autónoma lo organizará según la logística, según sus recursos, según los planes que tenga activos, salud pública es quien lo determina, pero la mayoría, pues yo creo que ha decidido hacerlo en atención primaria para los nacidos entre abril y septiembre, o sea, lo que podríamos considerar catch-up, durante las primeras semanas de octubre, y para las maternidades para los nacidos entre octubre y marzo. Esto sería lo que se haría en la mayoría de las comunidades, aunque hay alguna, como Madrid, que ha preferido hacerlo todo en unos cuantos centros hospitalarios, ¿no? Eh, bueno, es una única dosis, independientemente de si el niño ha tenido bronquiolitis o si ha recibido antes palivizumab. Es una única dosis que son 50 miligramos para los que pesan menos de 5 kilos al recibirla, eh, y, o 100 miligramos para los lactantes con peso mayor o igual a 5 kilos. Aquí veis que hay dos presentaciones con jeringas precargadas, con diferentes colores del émbolo para que sean fáciles de distinguir, los de 50 y 100 eh, miligramos. Bueno, aquí están las condiciones de conservación. Se conserva en nevera, perdona, se conserva en nevera como cualquier otra vacuna, este anticuerpo monoclonal. Y en cuanto a contraindicaciones, estaría contraindicado en el caso de existir una hipersensibilidad grave conocida al principio activo o alguno de los excipientes. Um, Como precauciones, en los recién nacidos hospitalizados en unidades neonatales, durante la estación epidémica es recomendable utilizar la profilaxis tan pronto como lo permita la condición clínica del paciente, siempre entre 4 o 6 días antes del alta hospitalaria o lo más precoz posible si la estancia es inferior. Como no existen datos de seguridad cuando se administra en niños que pesan en ese momento menos de 1 kilo, es prudente esperar a que superen este peso para realizar la profilaxis. Una infección moderada o una infección o grave puede justificar que se retrase la administración del nirsevimab. Una infección leve, como por ejemplo una infección leve del tracto respiratorio superior, no es motivo para retrasar la administración normalmente. Como cualquier inyección intramuscular, hay que administrarla con precaución en lactantes con trombopenia o trastorno de la coagulación. Y bueno, pues es totalmente compatible con otras vacunas infantiles, porque bueno, pues únicamente hay que administrarlas en lugares anatómicos distintos ni mezclar estos productos en la misma jeringa. La siguiente, por favor. Y finalmente, pues estas infografías, una del CDC y otra de Andavac, de Andalucía, de la Agencia de Vacunas de Andalucía, para que veáis que bueno, pues siguen vigentes otras medidas de prevención de la bronquiolitis, como las basadas en la higiene, como lavarse las manos, o no fumar delante de los niños y la lactancia materna. Y bueno, pues esto es todo. Ahora tendremos un ratito para las preguntas que se hagan a través del chat. Vamos a ver, he visto una. Bueno, he visto una al principio bueno, una felicitación de José María Vilanova por mencionar trabajos realizados en España, que supongo que va dirigida a Ana. Y luego también nos han preguntado eh, cómo iba la situación en el hemisferio sur, ¿no? Es una pregunta interesante porque, bueno, pues el hemisferio sur muchas veces, ya sabéis que tiene las estaciones cambiadas y ellos tienen durante nuestro verano su invierno. Y claro, la estación de la bronquiolitis allí es en esta época. Entonces lo he consultado mientras hablaba Ana y parece que ha habido una, un adelanto de varias semanas, de 4 o 5 semanas, del pico de bronquiolitis respecto a otros años.
y que ha sido bastante intensa. Ya el año pasado fue bastante intensa la bronquiolitis en el hemisferio sur y el norte, pero este año ellos han tenido un pico elevado. Lo he visto en una notificación de una alerta epidemiológica del 22 de septiembre de la PAO, de la Pan American Health Organization Mm. del COVID. Es accesible en Internet. Y bueno, realmente es que en Nirsevimab, si lo que, no sé si preguntan cómo está el VRS o si el impacto que hay en otros lugares, tampoco se está implementando en muchos países. O sea, hay muy pocos países que están implementándolo, entonces tampoco hay ahora mismo más datos sobre el impacto, ¿no? Que no sé si la pregunta iba por ahí, no lo sé. Hacen aquí otra pregunta que de las tres estrategias, la que cuenta con más evidencia clínica de eficacia y seguridad parece que es la administración de Nirsevimab. Bueno, es la que ahora mismo el anticuerpo monoclonal está autorizado y disponible. No hay datos, o sea, la vacuna de la embarazada y los datos también son muy buenos. Lo que pasa es que una cosa es los datos que haya de seguridad y de eficacia y otra cosa es el llevarlo a la práctica, ¿no? De ver cómo conseguir, qué coberturas vamos a conseguir, qué impacto vamos a tener, o sea, lo que es la vida real. De Nirsevimab está el estudio Harmony que Ángela ha comentado, que es un estudio en vida real, que se publicaron los datos en el ESPI y bueno, y esos datos están de vacunas, de la vacuna de la embarazada, pues hasta donde yo sé, datos en vida real no hay porque no se ha implementado todavía, tienes que ver también las coberturas, entonces, bueno, en los próximos meses y años, pues tendremos que ir teniendo datos y ir viendo qué es lo qué es la mejor, qué es la estrategia que mejor se adapta a cada población. Por ejemplo, los JCVI han puesto las dos estrategias, tanto la vacunación de la embarazada como el anticuerpo monoclonal, hablan de ellas a la par, ¿vale? O sea que eso va a depender un poco de lo que vayamos teniendo, de cómo se implementa, de qué resultados y de lo que tenemos nosotros. Es que la vacuna de la embarazada, concretamente en España, pues este año eso no está disponible. Entonces, la única herramienta que hay ahora mismo disponible es el anticuerpo monoclonal. No sé si con eso hemos contestado. Claro, bueno, o sea, seguramente cuando la tengamos, pues habrá que plantearse Eso es. si la vacuna también es utilizable en embarazadas. Hombre, a ver, hay una ventaja clara del anticuerpo monoclonal, que es que, bueno, el anticuerpo monoclonal empieza a actuar inmediatamente que lo Mm, administras, Eso ¿no? es. La vacuna tiene un problema y es que, como sabéis, el paso de anticuerpos de la embarazada al feto es mayor al final del embarazo, con lo cual para los prematuros, pues ahí podría haber algún problema. Y después está el tema de la cobertura, ¿no? O sea, yo creo que Mm, probablemente, lo vamos a ver, pero probablemente es más fácil alcanzar una cobertura A los bebés. más alta en bebés que Sí, en embarazadas, ¿no? sí. Bueno, yo creo que tenemos suerte de tener las dos estrategias, las dos cosas. Yo siempre es bueno Mm, tener más de una sí. alternativa, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice que estamos viendo ya bronquiolitis este mes sin saber el virus causal. ¿Se puede vacunar también? ¿Con qué intervalo tras la bronquitis? Bueno, se puede administrar aunque el niño haya tenido bronquiolitis, porque, bueno, pues el nirsevimab es activo frente a los dos subtipos, frente al subtipo A y el subtipo B. Puede ser que el niño haya tenido uno de ellos y se infecte después por el otro, y eso lo podríamos evitar. Y además, bueno, pues ya sabemos que en los niños pequeños la inmunidad que genera el, la infección por VRS no es perfecta, es más completa la del anticuerpo, ¿no? Mm, Eh, bueno, la verdad es que hay estudios que demuestran que también o sea, realmente no estamos evitando la infección, estamos evitando la enfermedad. Es decir, lo que evitamos es que los virus se unan a las células del epitelio, ahí es donde actúa la proteína F, y es lo que evitamos, pero se ha demostrado que frente a la otra proteína, la G, los niños que han recibido nirsevimab generan anticuerpos, con lo cual, cuando administramos el nirsevimab y tienen contacto con el virus, pues hay una inmunidad híbrida, tanto
una inmunidad por el anticuerpo pasiva como una inmunidad celular adquirida por la infección. O sea que, bueno, ya sabemos que la inmunidad híbrida está siendo muy importante, está muy de moda con el Y COVID, eso etcétera. eso es muy importante, Ángel, lo que estás diciendo, porque a los lactantes le vamos a proporcionar protección, pero su sistema inmune se activa si está en contacto con el virus. Eso es importante a la hora de siguientes contactos, siguientes temporadas. No va a ser un niño naïf que no ha estado en contacto con el virus. Yo creo que eso es algo que es muy importante em, también, y que es algo que también se tuvo muy en cuenta a la hora de implementar, bueno, de tener esta herramienta disponible y de implementar esta medida, ¿no? Lo que estaba diciendo Ángel. Mm. No sé si te he interrumpido, Ángel, que yo. No, 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 Bueno, no, no, que va, me no parece, es me que eso me faltes. parece un dato fundamental a la hora de ver la evolución, porque el VRS, lo que hemos hablado, no solamente es un problema agudo, sino que sabemos, cada vez hay más datos de que interacciona, de que es un virus muy peculiar que va del sistema inmune, y por eso ha costado tanto encontrar, bueno, encontrar medidas preventivas que sean más eficaces. Es algo complicado. Entonces yo creo que eso que has dicho me parece algo fundamental, que el sistema inmune del lactante se activa. O sea, aunque tú le pongas un anticuerpo, él, si está en contacto con el virus, se activa. Entonces eso es importante, muy importante. Aquí hay Más alguna preguntas. pregunta, sí, sobre si vamos a tener pruebas para detectar VRS en la atención primaria. Y bueno, hay una persona contesta, María Teresa contesta que en Castilla y León disponen de ellas. Yo creo que en algunas comunidades habrá, en Sí, otras no. Lo ideal sería que hubieran todas, ¿no? ¿Qué opinas tú, Ana? aquí en Extremadura están los grupos, los que son médicos centinelas, los pediatras centinelas tienen, porque como hacen esto, sí tienen disponibilidad de PCR, pero en Extremadura de forma sistemática no la hay. Sería muy, muy importante disponer en atención primaria de pruebas que te permitiesen tener incluso una detección antigénica que tiene una sensibilidad muy elevada, porque a ti te ayuda a saber qué es lo que tienes de mano. Nosotros, yo lo que hago con los compañeros de primaria, yo les voy contando los virus que hay, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, si me preguntan para la bronquiolitis que ha habido, nosotros los que han ingresado y los niños más grandes que son asmáticos eran rinovirus. Pero claro, yo en el hospital lo sé, entonces ¿qué hago? Comparto, ya hay rinovirus, ya llega el VRS. Entonces, sería fundamental que primaria tuviese esa información, es fundamental, porque los primeros casos de VRS no llegan al hospital, llegan a primaria y luego ya empiezan a venir al hospital, pero los primeros se ven en primaria. ¿Entendéis lo que os digo? Entonces, los centinelas tienen las PCR, tienen los tubitos para hacer las PCR, los que son centinelas, pero el resto, al menos en Extremadura, no. Pero yo creo que eso habría que lucharlo, igual que hemos luchado, se ha luchado por la detección del antígeno del estreptococo, porque creo que es muy positivo para la atención de los pacientes. Yo sí lo pienso, desde luego. Esa es mi opinión. José María Vilanova dice, en este sentido, el mundo nos mira, tendremos que monitorizar el impacto con técnicas diagnósticas tanto en la atención primaria como en urgencias. Pues sí. Bueno, pues De acuerdo. sería a lo mejor no solamente sacar conclusiones por el número de ingresos, etcétera, sino también por tener. Totalmente de acuerdo. Y los centinelas que hay en atención primaria, pues son pocos. Entonces, bueno, sí, tienes información, pero digamos que es una información que no es completa, tienes una parte de la información, pero yo estoy totalmente de acuerdo, que se debería de tener más acceso desde atención primaria a las pruebas complementarias, yo lo tengo clarísimo. Han preguntado también por ahí que si a los prematuros no hay que solamente el primer año. A ver, los niños de riesgo, la inmunización es igual que se hacía con palivizumab, igual, igual que se hacía, ¿vale? No hay ningún cambio, lo que pasa es que se administrarán nirsevimab a los que son Down, son los 2 primeros años, los cardiópatas, eso es igual, no ha cambiado, pero con nirsevimab, que lo han preguntado por ahí, he visto en el chat. Preguntan cuánto cuesta.
¿Cuánta diferencia hay con palivizumab? Bueno, palivizumab pues tenía que, ya sabéis que duraba un mes y había que poner normalmente 5 inyecciones, una cada mes durante la temporada. Eh, bueno, el costo limitaba Sí. y además, bueno, pues también la cobertura porque tenían que volver a ponerse la inyección cada mes, ¿no? Claro, el costo depende bueno, pues ahí hay siempre una negociación entre el fabricante y las comunidades autónomas o el ministerio, ¿no? En principio, los costes pueden ser diferentes en distintos países. Yo la verdad es que no sé exactamente en cuánto se ha quedado. Se hablaba de aproximadamente unos 300 euros, pero no sé, Un sinceramente. poco menos, Un según poco menos. parece. Sí. El precio era diferente en función de si la comunidad autónoma adquiría el anticuerpo monoclonal para toda la población, todos los menores de 6 meses, hacía el rescate y los nacidos, o si solamente se hacía a los grupos de riesgo. Ese es el precio que se ofertó al ministerio, pero es un precio similar, una sola dosis al de cualquier vacuna, alrededor de unos 200 euros, 200 pocos, a los que lo han intentado. O sea, mm, con todo el impacto que potencialmente puede tener de costes que suponen atención primaria, de visitas, de en atención a urgencias, en hospitalizaciones y demás, bueno, habrá que dar datos de coste-efectividad, pero yo pienso que es una medida coste-efectiva, porque al final el precio, cuando se ha incluido a todos, ha sido menor para las comunidades autónomas. Mm. Sí, bueno, la verdad es que al final, por lo que yo sé, prácticamente todas las comunidades se han Sí, optado por incluirlo y por incluir también el catch-up de los niños menores de 6 meses, salvo me parece que una o dos del norte de España, sí, sí, que sí, probablemente Navarra y no sé si País Vasco no lo sí. incluyen, pero bueno, todas van a vacunar a los A niños los recién nacidos nacidos, sí. durante la estación, es decir, desde Sí. octubre a marzo de la estación de ORS, ¿no? Eh, ¿Qué más hay por bueno, aquí? ¿en ¿Qué más cuántos cosas? países de Europa se va a administrar este fármaco? No, no sé, yo sé que hay recomendaciones en Italia, de las sociedades científicas, En Reino Unido, en Reino Unido, también en Francia, sí. pero no sé exactamente en cuántos. Sé que se va a administrar en más sitios, pero no sé en cuántos totalmente, un número total, ¿no? A ver, aquí también pregunta si tiene anticuerpos prestados, ¿desarrollará anticuerpos propios? Sí, eso es lo que ha dicho antes, explicaba Ángel, que además, tú, aunque tenga anticuerpos, no evita que el niño tenga una infección, o sea, el anticuerpo monoclonal no evita que tengas una infección por virus respiratorio sincitial, evita que tengas una enfermedad grave por virus respiratorio sincitial. Es decir, si el sistema inmune del niño está en contacto con el virus respiratorio sincitial, su inmunidad se va a activar, o sea, va a producir anticuerpos, aunque tenga anticuerpos, el anticuerpo monoclonal, ¿de acuerdo? Que es una pregunta. Eso es muy importante quedarlo claro. El sistema inmune sí se activa si está en contacto con el virus. ¿Vale? Eso es fundamental que quede Eso claro, que sí, lo han vuelto a eso. preguntar por aquí. Sí, sí, pues además es que hay estudios ya que demuestran que Eh, desarrollan, o sea, niños tratados con el nirsevimab desarrollan anticuerpos después de la estación contra otras proteínas en particular contra la proteína C, con lo cual es una inmunidad híbrida pasiva y activa también. Eh, bueno, dicen aquí que en Cataluña tenemos disponible test de diagnóstico múltiple viral, COVID, influenza, URSA adenovirus, sí. Para hacer un seguimiento infectal hay que tener pediatra centinela, personal de enfermería y recursos humanos. Totalmente de acuerdo. Eh, pero si conseguimos disminuir, si este invierno tenemos menos demanda asistencial, podremos aprovechar pues para hacer más cosas, tener más datos, que muchas veces en primaria poder tener datos o llevar a cabo un trabajo que es mucho más complejo porque tienes tanta labor asistencial que tú no tienes tiempo en tu consulta diaria para hacer un registro reglado. Si tenemos menos
asistencia, pues podemos emplear a lo mejor eso y por supuesto recursos humanos son necesarios, si no las cosas no se pueden llevar a cabo, claro, eso es evidente. Bueno, Pepe Murcia nos dice que en Andalucía 217 euros por dosis. O Sí, sea que así, a 200 y lo algo, que sí. ha lo que ha dicho Ana. Mm, Y bueno, yo creo que puede cambiar mucho el panorama. Es decir, realmente podemos encontrarnos con una temporada de bronquiolitis. Bueno, pues Dios quiera que no tengamos esa saturación tremenda de los hospitales y que, bueno, pues no, que incluso aquí en Madrid pues tenían que contratar personal para cuando llegaba la época de la bronquiolitis, ¿no? Vamos a ver si se hace todo bien y si tenemos una situación exitosa. El documento de la ponencia lo recomienda exclusivamente para este año, es decir, que yo creo que luego bien. se hará una evaluación y se verá Ujú. si esta medida pues tiene que seguir Si es utilizándose en coste el efectiva, si hay otras opciones. Mm. Preguntan aquí, que también me parece importante, habéis hablado de prevención de VRS, pero me pregunto, ¿existe algún anticuerpo monoclonal que pueda utilizar en casos graves de bronquiolitis? VRS? A ver, el anticuerpo monoclonal neutraliza al virus, es una medida preventiva, tienes que administrarlo antes de tener la infección, ¿vale? O sea, el objetivo es administrarlo antes de, porque es cuando tú neutralizas la actividad no sé si me explico. Y esas son las indicaciones que hay ahora mismo no hay indicación de utilizar un anticuerpo monoclonal en una bronquiolitis grave. No está esa indicación en ficha técnica. No sé si con eso contesto a quien ha preguntado. Mm. Bueno, pues yo creo que ya más o menos hemos contestado la gran mayoría de las preguntas. Me dice que Navarra sí que se va a vacunar finalmente a todos los recién nacidos entre octubre y enero, con Mm. posibilidad de ampliar el Es plazo. que hay algunos que han ido cambiando al final. Es que yo creo que al final nadie se va a atrever. Es que las bronquiolitis llegan a todos los, o sea, el VRS llega siempre, todos los años. Esto no sabemos qué ocurre y yo creo que al final todas las comunidades autónomas han tenido un poco de presión. Bueno, y es lógico, es que es una falta, sería una falta de equidad para los lactantes, ¿no? Que en unas comunidades autónomas los puedas proteger y en otras no, de una enfermedad que genera impotencia, porque cuando tienes a un niño grave no tienes un tratamiento curativo, lo único que puedes ofertar es soporte respiratorio y que se ponen muy malitos, muy malitos, lo sabemos todos. Entonces yo creo que eso ha sido el mayor impulso para que eso se instaure. ¿Que necesitamos recursos humanos? Claro, hay que pedirlos, que ahí hay pero creo que que tenemos una labor muy importante y que tiene que salir bien, que tenemos que conseguir unas coberturas elevadas porque está en nuestra mano que pueda cambiar mucho la temporada del VRS, que cambie mucho nuestra vida. Porque todos vivimos condicionados cuando ya sabemos, madre, ahora viene tal, el VRS, las consultas, pues que le tememos, o sea, puede cambiar todo y la vida de las familias. Entonces yo la verdad es que lo veo con una gran ilusión y creo que tenemos una labor muy importante de transmitir información a las familias y de que consigamos coberturas elevadas y que tengamos un impacto importante en nuestras consultas y en los niños que vemos. Creo que hay que aceptarlo con mucha ilusión y creo que es algo, no sé, que me parece que vamos a tener buenos datos y que creo que en España tenemos una sociedad muy receptiva para las vacunas y para la inmunización y unos profesionales sanitarios muy bien formados, una enfermería en primaria muy bien formada que colabora muchísimo, que consigue coberturas muy buenas y creo que vamos a hacerlo bien. Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que esto puede ser un avance muy importante. Sí, Hay que recordar a nuestra audiencia que fundamentalmente serán pediatras de atención primaria, que somos los profesionales sí. sanitarios los que con nuestra recomendación más influencia tenemos sobre la decisión de las familias, ¿no? Y yo creo que
que es importante que ya que se hace un esfuerzo para financiar esta medida preventiva, pues consigamos unas buenas coberturas en toda España para ver que realmente pues intentemos ganar esta batalla contra la bronquiolitis, por la salud de los niños, etcétera. Bueno, no sé si ya creo que ya nos hemos pasado un poco del tiempo. No sé si Carmen quiere despedir o quiere decir alguna cosa. No, solamente agradeceros la excelente charla. Ya veis que queréis terminar, pero siguen llegando preguntas. Tenemos una de Latinoamérica, no sé si la habéis visto. Venezuela, sí. A ver, A ver. Juan Riera desde, Ah, pues dice, las sí. felicitaciones. Mi pregunta es, Vivo en Latinoamérica, mi pregunta va más allá en cuanto al impacto. Si suponemos que se vacunan recién nacidos y lactantes según el esquema de vacunación de España, esto podría evitar la vacuna en aquellos recién nacidos y lactantes mujeres al momento que queden embarazadas y en aquellos adultos mayores que fueron vacunados 60, 70 años atrás. Bueno, no sé, yo creo que esto es un poco ciencia ficción. no O lo sea, sabemos. No, ahora mismo aquí no tenemos disponible más que el anticuerpo el monoclonal anticuerpo. en Estados Unidos, que tienen disponible la vacuna de Pfizer, pues se Sí, recomienda ya para las personas mayores de 60 años la vacuna de COVID, la vacuna de neumococo y la vacuna de sí, VRS. Entonces, bueno, pues yo creo que la población anciana o mayor tendrá que seguir vacunándose aparte, ¿no? No sé si claro. con la vacuna que Porque recibieron, es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Al final exactamente, no. tampoco es, no es tiene su tiempo. independiente. Mm, Claro, Eso es. Pues muchísimas gracias a los dos. Hemos tenido picos de audiencia que han superado los 200 asistentes. O sea y os recuerdo que podéis visualizar esta sesión completa, pues posiblemente en 24 48 horas estará subida en el aula virtual de Aprendemos. Muchísimas gracias a los dos. Ya sabíamos que iba a ser de máximo interés. Nos habéis aclarado muchísimas dudas, habéis sido muy claros en la exposición, que era lo que necesitábamos, y reiteramos las gracias. Gracias a vos los ponentes y a todos los que nos habéis eh, seguido en esta hora de formación. Muchas gracias. Bueno, gracias. adiós, buenas tardes. Adiós. Adiós, adiós a todos.